Hola, ¿qué tal? Si estás buscando un reloj inteligente que sea económico, un smartwatch que no se pase mucho del precio, pero que se comporte decentemente y que haga bastantes cosas interesantes, aquí tienes una muy buena opción, el Hailu Solar Plus o lo que es lo mismo, el Hailu RT3. Que claro, en algunos sitios te va a salir de una forma, en otros sitios te va a salir de otra, pero en el fondo es el mismo reloj. Y aquí te voy a contar todo lo que no hace, lo que hace, las cosas buenas, las cosas que deberían mejorar. En definitiva, te voy a hacer un análisis del Hailu RT3. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Endrino. Si eres suscriptor, gracias por volver. Y si no, ¿a qué esperas? Y dale a la campanilla, que así no te vas a perder ninguno de los nuevos vídeos. Bueno, pues vamos a empezar hablando del diseño del Hailu RT3 o del Solar Plus, como quieras llamarle, porque en principio una de las cosas que más salta a la vista es esta pantalla AMOLED que tiene muy buena resolución de 466 x 466 píxeles, o sea, serían las mismas pantallas que puedan llevar los relojes Samsung, los relojes Huawei. Bueno, pues este también lleva la misma pantalla de 1,43 pulgadas, los Amazfit, por ejemplo. Hablando de Amazfit, este me recuerda mucho también al Amazfit GTR3, ese sería uno de los que se parecerían más a este. También date cuenta de una cosa, y es que los botones, el de arriba, también es una corona giratoria, también gira y también te lleva para arriba y para abajo en los menús, muy interesante. La caja es de aluminio, es un reloj muy ligero, es un reloj muy cómodo. El cristal es un cristal semicurvo 2,5D, que es un cristal endurecido, no es gorila ni nada por el estilo, porque claro, con el precio, cuando veas el precio ya verás que no da para tanto. Y la correa es bastante estándar, lo que pasa es que, fíjate, es de este tipo, de correa que se mete, la correa de silicona por dentro, una vez la has abrochado con la hebilla, y claro, hay veces que me pellizca, pero bueno, una vez te has acostumbrado a eso, ya cada vez hay más relojes que llevan este sistema de correa. Otras cosas interesantes que se pueden decir del RT3 de Hailu es que tiene la protección contra agua y polvo IP68, también decirte que acepta más de un centenar de esferas, tiene muchas esferas para elegir, incluso te puedes tú mismo o tú misma hacer una esfera con la foto que te dé la gana, personalizarla y ponerle la hora y la fecha a tu gusto. Y otro de los puntos fuertes es que permite usar el reloj como manos libres para hacer llamadas y para recibir llamadas. El altavoz se oye bastante bien, el micro nos entienden bastante bien y además puedes tú llamar a quien tú quieras porque tiene un marcador donde puedes marcar tú el número de teléfono que quieras, puedes responder a llamadas, puedes recuperar llamadas perdidas porque tiene una lista de llamadas recientes, puedes llamar a una lista de contactos favoritos que tú te puedes añadir desde la aplicación se llama Hailu Fan y es bastante completilla en términos de configuración. Y luego en términos de notificaciones, pues son bastante sencillitas, son las típicas notificaciones que puedes encontrar en un reloj de esta gama. Vas a poder ver pues las primeras líneas de los mensajes que te envíen, vas a poder eliminar las notificaciones y poca cosa más. Lo que sí tiene bueno es que tú desde la aplicación puedes seleccionar una a una de entre todas las aplicaciones que tienes instaladas, puedes seleccionar cuáles quieres que te notifiquen y cuáles no. Bueno, ¿y qué tal en términos deportivos? Pues en términos deportivos tenemos alrededor de 105 deportes que se pueden medir con el Hailu RT3. Lo que pasa es que, como ya sabemos, la gran mayoría de deportes se te van a medir el tiempo, las calorías, el pulso y poca cosa más. En algunos casos la distancia y el ritmo, y etcétera. Lo que pasa es que, cuidado, van a ser unas mediciones básicas, pero que te van a permitir llevar un seguimiento de tus actividades deportivas si no te quieres o no puedes gastarte más dinero en un reloj más avanzado. Bueno, pues este también lo tiene. Y además, si a ti te gusta salir a correr, salir a caminar, salir en bici, hacer actividades al aire libre, vas a poder tener el trazado, el trayecto que has hecho, porque el GPS te lo va a medir. Aquí no tiene GPS. Lo que pasa es que el reloj está pensado de una forma y se coordina con la aplicación del teléfono de tal manera que si tú inicias la actividad deportiva desde la aplicación Hailu Fan, desde el teléfono, inmediatamente cuando le des a iniciar la actividad, aquí en la pantalla del reloj, ¡pum!, se te iniciará también automáticamente y al mismo tiempo la actividad pues de correr,
de senderismo, de caminar, de bicicleta, o sea que vas a tener la medición con GPS desde el reloj y luego la podrás terminar también desde el reloj. Por lo tanto, no tiene GPS, pero es como si lo tuviera. A ver, vas a tener que llevar siempre el teléfono cerca, pero bueno, eso ya la mayoría lo hacemos. En cuanto a salud, ¿qué tal funcionan los parámetros de oxígeno, de pulso, de medición del estrés? Bueno, pues te comento. El Hailu RT3 mide el pulso las 24 horas del día. Va a estar todo el día midiéndote la frecuencia cardíaca y además tiene avisos de frecuencia cardíaca anómala. O sea que si te vas un poco, pues te va a decir, oye, cuidado que te estás poniendo nervioso, se te va a acelerar el pulso y eso no es bueno. Vale, pues aquí vas a tener esas alertas. El oxígeno en sangre, la saturación de oxígeno en sangre, solo te la mide durante la noche. ¿Por qué? Pues porque es el momento en que nos estamos más quietos. Ya sabes que para medir el oxígeno lo que vas a tener que hacer es estarte absolutamente quieto, y como durante el día no paramos quietos, pues es muy complicado que un reloj básico como este pues te pueda medir la saturación de oxígeno. En cambio, durante la noche sí la puede medir bien. Y luego tiene otra cosa, que es que en el reloj te pone que mide la tensión. A ver, para que no haya malos entendidos, el reloj no mide la tensión arterial, no mide la presión, ¿vale? Lo que mide es la tensión de si tú estás tenso, o sea, lo que es lo mismo, el estrés. Ellos le llaman tensión, pero en realidad es el estrés. Y también está todo el día, si tú quieres, midiéndote automáticamente el estrés por si acaso, o mediciones manuales también puedes hacer para que te diga si te estás pasando de nervioso o no. No nos alteremos. Y en cuanto a la batería, pues te voy a decir que la batería te dura alrededor de 5 o 6 días, máximo una semana. Es una batería que no es de aquellas que te duran 2 semanas, lo que pasa es que, bueno, luego la tienes cargadita en 1 hora y media. Lo que pasa es que, cuidado, selecciona bien cuando te pones a cargar el reloj, porque mientras cargas el reloj no lo puedes usar. No es aquello de que estás cargando el reloj y le das al botón y puedes utilizar el reloj, pues yo que sé, para medir lo que sea, porque también pues tienes un cronómetro, tienes temporizador, tienes otras cosas, o quieres usar la calculadora, porque tiene calculadora, que también está muy bien, pues necesitarás desconectarlo de cargar. Pero bueno, si lo usas un momento y luego sigues cargando y ya está, no hay problema. Lo que pasa es que hay algunas cosas del reloj que yo creo que podrían mejorar la autonomía del reloj. Por ejemplo, no tiene brillo automático. El brillo lo pones tú manualmente y así como tú lo hayas dejado, así se va a quedar. No tiene brillo automático. Y luego tiene otra cosa, y es que los botones no apagan la pantalla. No hay manera de apagar la pantalla. Si tú lo tienes puesto que esté 15 segundos con la pantalla encendida, pues esos 15 segundos lo vas a tener con la pantalla encendida, ni poniendo la mano encima, ni dándole a un botón, ni dándole al otro botón. O sea que la pantalla no hay manera de apagarlo, ni haciendo el giro de muñeca inverso tampoco se apaga. Eso se podría mejorar porque así nos daría un poquito más de autonomía de batería. Y bueno, otras cositas que tiene el Hailu RT3, pues como la mayoría de relojes, pues tiene análisis del sueño, un análisis del sueño que no está mal, también te digo que es básico, pero que no está mal, te mide las fases del sueño, te mide otros parámetros que igual en otros relojes básicos no los tienes, bueno, pues aquí sí. También tiene el seguimiento del ciclo menstrual, también tiene la posibilidad de controlar la música que está sonando en el teléfono, porque aquí no le puedes pasar música, eso sí, no se le puede pasar música, pero sí puedes controlar la música que está sonando en el teléfono, ya la tengas en YouTube, en Spotify, en cualquier tipo de plataforma musical, tú la vas a poder controlar. Y para terminar, también te diré que tiene el pronóstico del tiempo basado en la ubicación según la mide el teléfono, o sea que vas a poder disfrutar allí donde estés de la previsión del tiempo en el lugar donde te encuentres. Y bueno, ¿qué tal el precio del Hailu RT3? ¿Qué tal el precio del Hailu Solar Plus? Pues te voy a decir que en AliExpress he visto que hasta el 12 de noviembre estará a 42,99 euros, que luego el precio oficial será de 57 euros, pero no te preocupes porque seguro que encuentras que si cupones, que si promociones, que si descuentos, etcétera. O sea que el precio va a fluctuar por ahí. O sea que yo creo que no está mal, para lo que pagas es un buen precio para un reloj que tiene muy buen brillo. Es que tiene muy buen brillo. La verdad, yo estoy muy contento y este pues ha sido más o menos el análisis que te he podido hacer del Hailu RT3 Solar Plus. Llámale como te dé la gana. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!